cuando uno hace una retrospección, digamos, de por qué eligió algo en la vida, digamos, algún tema de estudio, una profesión y tanto, a estas alturas es un poco difícil, digamos, pero yo lo situaría primero como niño, con mi cercanía al mar. Desde niño, desde joven, yo sentí una preferencia por ese ambiente más que por otro, digamos, yo creo que eso debe ser natural. A algunos les gustará más el campo, qué sé yo, las montañas, etcétera. Pero nosotros, porque mi familia, digamos, frecuentábamos la playa, Algarrobo especialmente, entonces, claro, para mí el mar era un ambiente cercano, pero al mismo tiempo era un ambiente que me despertaba curiosidad, de partida la inmensidad. Cuando llegábamos a la caleta en Algarrobo veía yo a los buzos que bajaban en esa época y que llegaban con sus productos, pero eran buzos de escafandra, con esos trajes, esos zapatos de fierro, y hablaban ellos de lo que veían abajo y todo, entonces despertaba mi curiosidad. Pero bueno, el mar fue el ambiente, digamos, que me motivó al principio. Pero después en la universidad, digamos, a través de los cursos primero de zoología, luego de hidrobiología, que en el fondo como ecología marina, empecé a ya tener información sobre los distintos grupos de organismos, los animales, y bueno, tuve información. Pero una salida a terreno realmente fue la más motivadora, una salida a terreno del curso de hidrobiología con Nivaldo Bomonte, con el profesor Nivaldo Bomonte. Eh, Muestreando, viendo, buscando organismos, aparecían estos animales, estos gusanos, pero yo los encontraba como en distintos ambientes, en distintos hábitats. Muestrábamos en Playa de Arena y estaban ahí. Muestrábamos, qué sé yo, en las comunidades mitílidos, en los perumitilus, y aparecían estos gusanos. Levantaba algunas rocas y había gusanos de estos poliquetos. Y eso llamó mucho mi atención. Pero ahí cuando empecé a buscar más información para los informes, etcétera, había poca información. Y yo creo que eso gatilló mi interés porque era un desafío. En realidad había muy poca información y yo dije, pero ¿cómo un grupo que aparentemente es tan abundante, tan común, no encuentro información? Poca información sobre eso en Chile, digamos, claro, buscaba los libros, no sé, de zoología general, libros, qué sé yo, sobre la fauna, no sé, de Francia, los trabajos de Fauvel, los tratados de zoología de Grasset, mucha información, pero sobre Chile, sobre esos poliquetos que estaban ahí, no había nada. Y eso yo creo que fue un desafío. Si no hubiese elegido los poliquetos, claro, ahora pienso eh, qué razones, qué argumentos podría haber tenido para elegir otro grupo. Fíjate que habría elegido yo los poliquetos, para mí fue un grupo desafiante. Era un grupo que estaba en los distintos ambientes y todo. Y si yo pienso otro grupo desafiante, serían los crustáceos. Los crustáceos también es un grupo muy exitoso, exitoso medido, digamos, en términos de abundancia, de riqueza, de que están en todas partes. A mí me habría gustado haber estudiado también, haber profundizado más en los crustáceos, tuve que hacerlo, digamos, porque como profesor de invertebrados marinos, de zoología y de eso, claro, tuve que trabajar mucho y eso también me despertó mucha curiosidad por el grupo. Cuando la mayoría de las personas, y yo lo recuerdo porque era una pregunta recurrente, ¿no es cierto? Alguien me decía, oye, ¿qué estudias tú? ¿Qué grupo te gusta? Y yo decía, los poliquetos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los poliquetos? ¿Y para qué sirven? Y se comen eran como las preguntas típicas, digamos, de si no aparecía como un grupo importante para las personas, digamos, porque se comen, porque producen enfermedades o daños o qué sé yo, o son muy bonitos, cuesta explicarlo. Y yo a los alumnos también les decía, mira, los poliquetos es un grupo, yo diría, podría destacar tres importancias. Una es una importancia, diría, académica, ¿no es cierto?, que es la importancia evolutiva.
Los poliquetos son importantes porque en el desarrollo evolutivo de este grupo surgen lo que se denominan las novedades evolutivas. Una novedad evolutiva es un rasgo, es una característica que aparece en la evolución en un determinado grupo y lo diferencia del otro, ¿no es cierto? Y se separan dos grupos, ¿no es cierto? Por estas novedades evolutivas. Y entre las novedades evolutivas que surgen en anélidos en general y en poliquetos en particular, es, por ejemplo, la segmentación metamérica. El cuerpo de estos animales aparece dividido en segmentos, en metámeros. Hay como una independencia de cada uno de los segmentos, y eso tiene una tremenda relevancia. Aparece además una cavidad corporal. Todos los animales como anteriores, ¿no es cierto?, tienen el cuerpo macizo. Los platelmintos, por ejemplo, tienen el cuerpo macizo, los nemertinos tienen el cuerpo macizo, pero en estos animales, entre la pared corporal y el tubo digestivo, hay un espacio, hay una cavidad, que se denomina la cavidad celómica, y eso surge a partir de los anélidos. Aparece una estructura excretora, que es nueva, que no había en los otros organismos, lo que se denominan, qué sé yo, los metanefridios, que eso también es una novedad evolutiva. Entonces, aparece una cabeza diferenciada. Si nosotros pensamos en los animales, qué sé yo, en la evolución anteriores a los platelmintos, no tienen una cabeza diferenciada. En estos hay una cabeza anelidiana, que se llama cabeza anelidiana en la evolución, con órganos de los sentidos, aparecen ojos bien desarrollados, etc. Esa es una importancia evolutiva, qué sé yo, pero también tienen importancia ecológica. Es un grupo muy relevante en las comunidades marinas bentónicas. ¿Relevante en qué sentido? Digamos, la riqueza, una gran cantidad de especies, la abundancia. No solo hay muchas especies, sino que hay un gran número de cada una de las especies. La biomasa son importantes en términos de materia orgánica, de alimento para otros organismos. Cadenas tróficas. Ellos forman parte relevante de las cadenas tróficas. Y eso significa, ¿no es cierto?, reciclar los nutrientes. Pero también tienen importancia económica. Aquí es cuando la gente dice, ¡ay! ¿Y para qué sirven? Tienen importancia económica en el sentido, por ejemplo, para las personas que les gusta la pesca deportiva, son buena carnada. Y de hecho, se exportan. Hay países que exportan, ¿no es cierto?, carnada viva. Se exportan poliquetos de un país a otro, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, para utilizarlos como carnada. Y tienen un precio bastante alto. Pero también se cultivan. Los poliquetos se cultivan porque sirven de alimento para cultivos de otros organismos. Por ejemplo, crustáceos de importancia comercial, peces, en las primeras etapas del desarrollo, porque tienen proteínas de muy buena calidad los poliquetos. Entonces, se les entregan como un suplemento alimenticio proteico. Pero también tienen una importancia económica negativa, porque algunas especies causan daño por ejemplo, en la concha de los moluscos, pero también en los arrecifes de coral. Atacan los sustratos calcáreos, pero los atacan porque buscan refugio. Poliquetos es un grupo que se define un poco como un grupo ubicuo. Eso significa que están en todas partes y en todo momento. Tú los encuentras, por ejemplo, en la columna de agua. Son poliquetos pelágicos. Están ahí formando parte del plancton, del zooplancton. Pero también los encuentras en el bentos, o sea, en el fondo marino, o en los roqueríos, no sobre las rocas, digamos, pero en las grietas, qué sé yo, formando parte de las comunidades, entre los mitílidos, en los discos adhesivos de las algas, en los fondos arenosos, en la playa, en la zona intermareal. Y eso significa que también van desde la zona de marea hasta las zonas abisales. Los encuentras en todas las profundidades. Los encuentras formando parte de comunidades.
en ese sentido, digamos, están en todas partes. Fíjate que si uno dice, bueno, pero quisiéramos, vamos, levantas una piedra y están ahí, le escarbas la conchilla. Pero yo le decía, por ejemplo, a los alumnos, bueno, podemos ir al mercado central a buscar poliquetos. ¿Dónde? Por ejemplo, en las colpas de Piure. Ellos ofrecen refugio, grietas y cosas para que estos animales se puedan meter ahí. Cuando uno empieza a separar las colpas de Piure, aparecen estos poliquetos. Cuando viene, qué sé yo, vienen choritos unidos por el viso y escarbas un poquito, ahí de repente vienen algunos poliquetos. Están en todas partes. Y como te decía, en las machas, tú puedes ir al mercado, bueno, las machas no se distribuyen hasta Magallanes, digamos, pero aquí en la zona central de Chile es común, digamos, que la gente las compre en los mercados. Toda la zona de fiordos y canales de Chile ha mostrado una tremenda riqueza de estos organismos. Yo, participando en los cruceros CIMAR, pudimos, ¿no es cierto?, entregar esta información sobre los poliquetos de esta zona. Y forman parte de las cadenas tróficas, por lo tanto, los organismos que son carnívoros, tanto invertebrados, crustáceos, qué sé yo, como peces, se alimentan de ellos y es común encontrarlos en el contenido gástrico. De manera de que, como te digo, los poliquetos es un grupo que lo vamos a encontrar en todas partes, y especialmente en las zonas con mucho sedimento y sedimentos finos y todo. Bueno, bajo las caulas, las balsas, digamos, de cultivo. Es un ambiente que para muchos poliquetos resulta propicio. Y también ahí uno puede decir la importancia de los poliquetos como indicadores ecológicos, ya sea porque muchos son resistentes, ya sea porque muchos son sensibles, pero muchos son más resistentes a las condiciones que son adversas para otros organismos, especialmente el contenido alto de materia orgánica, y ahí hay muchas especies que pueden ser considerados como buenos indicadores de impacto ambiental. Yo creo que la educación fundamentalmente parte de los inicios. Ahí es cuando surge la inquietud. Los niños son los más inquietos intelectualmente, son los que tienen más preguntas, son los que se formulan más preguntas, el por qué. Y yo creo que hay que aprovechar, digamos, esa inquietud, esa capacidad de los niños por sorprenderse, efectivamente para motivarlos. Pero el asunto es complicado, es complejo, porque si buscamos motivarlo, tenemos que tener a nuestros motivadores, que son nuestros profesores, nuestros educadores, que tienen que conocer de nuestra fauna marina, si queremos hablar del mar, de nuestra fauna marina. Pero resulta que los cursos de botánica, microbiología, zoología de invertebrados, zoología de vertebrados, en las escuelas de pedagogía, en las escuelas de formación de profesores, ya no están, se han retirado. Yo tuve cursos de botánica, cursos de zoología de invertebrados, de zoología de vertebrados, etcétera, microbiología. Por lo tanto, cuando uno llegaba como profesor a hacer clases, sabía de muchos de estos organismos y podía motivar a sus alumnos. Pero hoy en día eso se ha retirado. Incluso de las carreras de biología marina, muchos cursos se han reducido. Entonces ya no tenemos varias zoologías, ya no tenemos varias botánicas marinas, tenemos la menor cantidad posible. Entonces, ¿cómo podemos llegar a motivar a nuestros estudiantes pequeños, ¿no es cierto?, cuando nuestros profesores no tienen una buena formación? Tenemos que yo digo, incentivar, despertar esa curiosidad de nuestros estudiantes, pero no entregándole más información, sino que incentivándolos a formularse preguntas. Yo creo que
el secreto está ahí, digamos, no en lo que tú eres capaz de decir o de repetir, sino que en la cantidad de preguntas que te puedes formular. Cuando un niño tiene una pregunta, tiene un desafío, tiene una necesidad de una respuesta, que si el adulto, su profesor, no le da una respuesta directamente, sino que lo incentiva con una nueva pregunta, que lo lleve al alumno a esa necesidad de buscar él la respuesta. Yo creo que de esa manera uno aprende, y de esa manera aprenden los niños. No por lo que tú le dices, sino que por lo que él descubre. Yo creo que hay que introducir los conceptos reales, verdaderos, con explicaciones más sencillas. Yo creo que a nuestros niños y a nuestros estudiantes, estudiantes de media o de la universidad, tenemos que también, digamos, desarrollarles su inquietud a través de las preguntas, no de las respuestas, sino que de ellos, cuando uno hace suyo el problema, ¿no es cierto?, uno busca una solución que lo satisfaga. Cuando alguien le dice, mira, tú tienes que hacer esto y sigue este menú, no motiva a nadie. Y el alumno lo único que quiere es terminar luego. Pero cuando el problema es de él, quiere más, porque le surgen más preguntas, más cosas. Difícil pregunta, pero fíjate que, claro, no te puedo nombrar a una persona, a 2, a 10, te tendría que nombrar probablemente a la mayoría de los socios de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, porque que no somos muchos, Cuando uno mira la lista de socios de la sociedad chilena para un país que ¿no es cierto?, que se dice que es un país marítimo, que es un país, ¿no es cierto?, con tanta costa, con un área, con una superficie, ¿no es cierto?, oceánica enorme, hay muy pocos socios en la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Tenemos que reconocerlos, digamos, anticipadamente a nuestros socios, y deberíamos quizá instaurar algunos reconocimientos o algunos premios que a distintas como áreas, porque en la sociedad, ¿no es cierto?, hay así como se presentan, ¿no es cierto?, o como está organizada la sociedad, hay temas, hay temáticas, ¿cierto? Trabajos de oceanografía, de invertebrados, qué sé yo, de ficología, de algas, de esto. Y yo creo que en cada una de estas áreas nosotros podríamos reconocer algunos de nuestros socios que ha destacado, ¿no es cierto?, en la parte de oceanografía, qué sé yo, en la parte de cultivos, no sé, en la parte de parasitología marina. Debemos motivarlos, incentivarlos, porque eso de alguna manera motiva, incentiva a los jóvenes, ¿no es cierto?, que ve que una sociedad reconoce a sus miembros, reconoce los aportes que han hecho mucha gente, que son importantes. Y yo creo que, no sé, podría motivar a esos jóvenes también a querer ellos, ¿no es cierto?, que sus aportes sean valorados. No digo por el premio, por el reconocimiento, porque hay distintas maneras de que uno sea reconocido, ¿no es cierto? Cuando tú haces un trabajo, una publicación, un proyecto, y un colega te dice, oye, qué buena tu publicación, eso para uno es un reconocimiento, ¿verdad? Y cuando un alumno te dice, profesor, qué buena su clase, porque, no sé, me motivó. Yo creo que esos son los reconocimientos que busca uno, ¿no es cierto?, de sus alumnos, de sus colegas. Para mí fue realmente una sorpresa. Y fue un reconocimiento quizás para mí, podría decir de alguna manera, inmerecido, digamos, cuando uno ve la trayectoria de otros colegas, ve los aportes de otros colegas, uno siente disminuidos sus propios aportes. En primer lugar, tengo que agradecer a 2 personas que fueron dos queridos amigos que propusieron mi nombre, sin que yo se los pidiera, sin que yo hiciera ninguna solicitud, nada. Un día me llamaron así, me dijeron, oye, necesito que me mandes tu currículum, pero tiene que ser al tiro, mándamelo, ya.
Y eso fue como toda la comunicación que tuvimos hasta que, ¿no es cierto?, aparecí, ¿no es cierto?, con un premio al que yo no había postulado. Y yo lo dije ahí, si ellos me hubieran preguntado si yo quería postular a este reconocimiento, les habría dicho que no. Pero después dije, afortunadamente no me preguntaron. Afortunadamente no lo hicieron. Y yo agradezco a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, a su directiva, agradezco a los socios que de alguna manera, ¿no es cierto?, apoyaron esta postulación de que hicieron mis dos queridos amigos. Y bueno, es un honor, es un honor, es el reconocimiento, ¿no es cierto?, de tus pares por algo que tú has hecho como parte de tu vida profesional. Entonces, bueno, yo me siento muy honrado.